Sí, puedo instalarlo. 3, 5. Ok. Tres personas lograron instalarlo. 7 tuvieron problemas con la instalación. 9. Hola, ¿cómo estás? Bien, me alegro. Ok. Ok. Yo creería pues que más o menos esto refleja que el mayor porcentaje del grupo tuvo problemas en la instalación, así que yo creo que la primera parte del día de hoy la vamos a destinar a mirar qué problemas se tuvieron y, pues mirar cómo podemos solucionarlos. Entonces, yo creo que Daniel nos va a ayudar en esa parte, mostrándonos un poco cuál sería como el paso a paso para realizar la instalación correctamente. Entonces, yo creo que con esta, no sé si esperamos un poco más y miramos. Sí, no, yo creo que ya tenemos una buena muestra de la población. Ruego, por favor, de El Salvador, esperarnos un momentito porque tenemos problemas con el internet. Ah, ok. Gracias. Perfecto. Ok. Johan, entonces está bien si hacemos la instalación de R desde cero y de pronto mostrar cómo instalarlo sin permisos de administrador. Ah, exacto, sí. Y de hecho, pues mientras está descargando podríamos saltar a como la parte ya introductoria del paquete. Entonces, de pronto sí, para no perder tiempo mientras de pronto está descargando y tratar de aprovecharlo destinándolo a la parte introductoria del paquete. No sé qué opinas. Sí, de Podríamos acuerdo. arrancarlo así. Entonces yo con esto yo creo que es representativo. Entonces voy a soltar aquí el control y listo. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, buenos días para todos. Entonces, como le mencionaba Johan, entonces vamos a proceder a hacer la instalación de red desde cero. Estuve viendo por ahí en el chat que algunas personas tuvieron problemas con la instalación debido a que en sus computadoras no tienen permisos de administrador para instalar programas. Digamos que este es el caso en muchas ocasiones que la computadora que estamos utilizando es una computadora institucional y por lo tanto no es posible instalar software dentro de ella sin la ayuda de un asistente técnico o alguna persona que nos pueda ayudar en este caso. En ese sentido, bueno, hay formas de poder instalar R sin la necesidad de tener los permisos de administrador. Digamos que es un poco menos, ¿cómo decirlo?, menos amigable, hay que hacer un poco más de pasos, pero es posible hacerlo, entonces vamos a proceder entonces a hacer eso ahorita. Y mientras que se descargan los programas y mientras que de pronto se instalan, entonces vamos a ir mirando un poco el contenido como tal de la sesión de hoy, como para no perder mucho tiempo. Entonces, en el navegador, estoy aquí en mi navegador y voy a buscar la página del repositorio de R, que es el CRAN, que traduce de Comprehensive Archive Network.
Y aquí, en este caso, voy a seleccionar cuál es el sistema operativo que yo estoy corriendo. En este caso, mi máquina está corriendo el sistema operativo Windows, entonces vengo aquí al link de Windows y aquí me aparece una opción que dice instalar R por primera vez. Entonces doy clic aquí y me dice que si quiero instalar la última versión de R, que es la versión 4.03. Entonces vengo aquí, le doy clic y ya se me abre una ventana de diálogo que me pide guardar el archivo, que es el instalador del programa. Entonces aquí yo simplemente voy y le doy guardar. Bueno, digamos que ya tenía un archivo con el mismo nombre, entonces lo voy a reemplazar simplemente. Y mientras que se completa esta descarga, entonces voy a ir a Google, y allí en Google voy a buscar el paquete RTools. Entonces RTools, como lo mencionaba, como lo hemos puesto en la página del curso, es una serie de paquetes que le permiten a uno instalar otros paquetes desde el código fuente. Entonces ¿qué es lo que pasa? Muchas de las funciones, mucho del código que está escrito para R no está escrito en lenguaje de programación R como tal, sino que está escrito en otros lenguajes, lenguaje C, lenguaje Fortran y otros. Entonces lo que permite este paquete RTools 40 es precisamente poder instalar ese código desde la fuente, entonces con la posibilidad de compilar y bueno, otras cosas. Entonces este paquete es un paquete que únicamente se necesita en caso de que la máquina que estén corriendo sea una máquina con Windows. Si tienen una máquina con Mac o con Linux, no hay necesidad de instalar esto. Y por lo tanto, entonces, bueno, uno viene aquí a la sección de descargas y uno puede seleccionar la opción de 64 bits. Entonces lo mismo, se abre una ventana de diálogo y ustedes deciden en qué lugar de su computadora quieren guardar el archivo. Entonces lo mismo, yo ya tenía este archivo descargado, simplemente lo voy a reemplazar y listo. Entonces mientras se completa esa descarga parece que ya se terminó de descargar el R normal. Entonces vamos a ver por acá dónde fue que quedó. Listo, entonces aquí estoy en mi navegador de Windows. Entonces voy a ir a la carpeta donde se descargó el programa. En este caso la carpeta es mi carpeta de descargas. Le doy doble clic al instalador de R. Entonces cuando le doy doble clic al instalador de R, me aparece una ventana de diálogo que me dice cuál es el lenguaje en el cual lo quiero instalar. Digamos que por preferencia personal yo lo quiero instalar en inglés para evitar, digamos, como algunos problemas en la traducción o cosas así. Entonces después me aparece otra ventana de diálogo que me dice que va a iniciar la instalación de R. Yo simplemente le doy clic en el botón de Next o siguiente. Este es el que básicamente dice que es un programa de código abierto y que es gratis de utilizar. Y aquí entonces este es un paso muy importante que me dice, bueno, ¿en dónde quieres guardar el nuevo software? Entonces en este caso muchas computadoras tienen la opción de guardar los archivos en carpetas personales o en carpetas compartidas. Entonces en este caso yo no quiero guardarla en el disco duro C, porque es el disco duro donde probablemente no tengo permisos de administrador para instalar programas, y por el contrario, entonces digamos en mi caso personal, y yo creo que ya esto es algo muy que depende de cada uno de ustedes, pueden seleccionar una carpeta personal en la cual quieran instalar el software. Entonces en este caso, por ejemplo, yo quiero instalarlo en el disco duro D. Entonces si yo le doy clic aquí en el disco duro D, inmediatamente van a ver que aquí se crea una nueva carpeta que se va a llamar R4.03. Entonces digamos que ese es el directorio, esa es la carpeta donde yo lo quiero instalar, le doy OK y procedo con el siguiente paso en la instalación. Aquí me dice que va a instalar todos los componentes del sistema, digamos que con eso yo estoy bien, entonces le doy siguiente y simplemente aquí le doy que quiero aceptar las condiciones por default para la instalación. Aquí ya me pregunta si quiero crear un acceso directo en el de escritorio,
que si quiero guardar la versión del número en el registro, bueno, esto yo creo que se puede dejar tal cual como está ahí, y entonces ya el programa procede a instalarse. Solo para mencionar, pues estos que Daniel está mencionando también están en la página donde pusimos uno de los tutoriales. Entonces también uno puede seguirlos en caso también de que no, de que se pierdan alguno de los pasos que estamos mostrando aquí. Entonces también, como la sesión está siendo grabada, también podríamos ir luego al video, que pues va a ser posteriormente subido a YouTube. Entonces, ese también nos va a servir como en caso tal de que no se logre hacer la instalación precisamente hoy. Listo, entonces aquí ya me aparece la última ventana de diálogo que me dice que el instalador finalizó la instalación del programa y simplemente le doy terminar. Ok, entonces bueno, ¿qué pasa? Cuando uno instala R, digamos de esta forma así como local, en una carpeta personal que yo tenga, cuando yo intento instalar librerías o paquetes, entonces él selecciona un directorio o una carpeta por default, como la carpeta que él siempre utiliza para instalar los paquetes. Entonces digamos que en este caso yo puedo ir a la carpeta donde acabo de instalar mi nuevo R. Entonces aquí yo decidí que mi carpeta era la carpeta D, y en esa carpeta entonces tengo una nueva carpeta que se llama R403, y aquí encuentro todas las carpetas del programa. Entonces si me voy a la carpeta de bin o la carpeta de binarios, encontraré los ejecutables para poder iniciar el sistema, para poder iniciar R. Entonces aquí yo simplemente podría darle r.exe porque necesito revisar cuál es la dirección en la que, o cuál es la carpeta en donde R está instalando los paquetes por default. Entonces aquí me aparece una ventana negra, digamos que no hay nada de pronto de que asustarse, simplemente es una ventana con el sistema de R, con la consola de R, pero digamos que es un poco más cruda, es un poco más como llena de línea de comandos. Y entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es correr el comando path.command. Entonces esta es una función que toma como un argumento una dirección. Entonces en este caso la dirección yo le voy a dar este símbolo que creo que se llama una virgulilla, y al ejecutar en el directorio C users de Arisa documents. Entonces si yo voy a esa dirección, entonces me voy a ir aquí a C, al disco duro C, users de Arisa, y aquí me voy a documents. Me dice, mire, este es el directorio donde usted está guardando sus paquetes de R. Entonces aquí digamos hay un truco, no sé, un truco más o menos, digamos que no, lo encontré por internet, no es algo que yo haya podido descifrar o algo así, simplemente encontré las instrucciones en internet, y es que en este directorio donde R por default va a guardar los paquetes, yo le puedo decir, mire, necesito que cambie el directorio o cambie la dirección donde va a guardar esos paquetes. Entonces para eso, yo lo que hago es crear un archivo que se llama .rprofile. Entonces este archivo es digamos un archivo que R cada vez que se inicia va a ejecutar, y yo simplemente puedo modificar los contenidos de este archivo. Es muy importante que el archivo tenga ese nombre y que no tenga ninguna extensión. Entonces para asegurarme de que no tenga ninguna extensión en el navegador de Windows, yo puedo venir aquí a la pestaña de View o Vista, y aquí hay un checkbox que me dice File Name Extensions. Entonces para que me muestre las extensiones de los archivos o para que no me las muestre. Entonces yo siempre dejo esta casilla activada para que me muestre todas las extensiones, y acá entonces puedo editar este archivo. Entonces puedo venir aquí y puedo
abrirlo con el editor de texto que tenga mi sistema. Daniel, un En este, segundito. Hay una ajá, pregunta. sí. Hay una pregunta del... Sí, buenos días, les Hola, buenos saluda días. Crista Dávila de acá del INTA Nicaragua. Tenía una consulta para instalar RBINS. ¿Es necesario hacer todos estos procedimientos desde la instalación de R? Lo que pasa es que yo ya tenía instalado R, pero estas nuevas librerías o paquetes de RBINS no. Y estaba intentando instalar según los códigos que nos dejaron en la página y me está pidiendo RTools. Ahora lo descargué Ok. y le di ejecutar, pero bueno, ya no me salió nada. Pero el asunto es, pues la consulta es de que si yo ya tenía R, es necesario hacer todos estos pasos que está haciendo ahorita. Daniel, no. Daniel. Sí. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Creo que fue algo que olvidé mencionar desde el principio. Estos pasos que estoy ejecutando en este preciso instante corresponden únicamente a la instalación de R. Entonces, si ustedes ya tienen instalado el sistema R en su computadora con la última versión 4.03, no hay necesidad de seguir estos pasos hasta el punto donde estamos en este momento. Pero ya ahorita voy a proceder con la instalación de RTools, que es donde me dices que hubo algunos problemas. Entonces, desde ese momento ya habría que seguir con las instrucciones que vamos a dar en ese momento. Pero por ahora no hay necesidad de hacer esto. Bueno, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Gracias por tu pregunta. Bueno, entonces como les venía diciendo, este es un pequeño truco para poder cambiar la dirección o cambiar la carpeta donde se van a instalar los paquetes de R. Entonces aquí yo simplemente voy a modificar mi archivo que se llama .rprofile. Tiene que tener exactamente este nombre con las mismas mayúsculas y minúsculas que aparece acá. Entonces listo, voy a modificar el archivo. Y el archivo básicamente pues es un archivo de texto. A ver, un momento, lo puedo... Listo. Entonces, este es un archivo de texto. Básicamente lo que tiene es una instrucción que le va a dar a R cada vez que R se inicie y le va a decir, mire, las carpetas donde usted va a guardar los paquetes va a ser diferente. Entonces aquí, pues bueno, yo creo que este archivo de hecho se los puedo compartir o les puedo incluso copiar el código que aparece aquí adentro para que no tengan que copiarlo tal cual. De hecho voy a proceder a hacer eso. Y entonces, bueno, aquí básicamente la única parte importante es que esta sección que está aquí antes del asignador de valores y entre comillas es la carpeta donde que yo apenas descubrí que es la carpeta donde se instalan las librerías. Entonces, si recuerdan, yo estaba aquí en R y le ejecuté el comando path.expand y me generó esta carpeta. Entonces, en esta carpeta, esta es la carpeta que yo no quiero que quede como directorio para guardar los paquetes. Entonces, yo simplemente vengo aquí, ubico cuál es la carpeta en donde yo acabo de instalar mi R. Sí, y aquí puedo crear una nueva carpeta que se llame R Library. Yo lo llamo R Library, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, si quieren le pueden poner por ejemplo R paquetes. Entonces esta va a ser la carpeta que pues que va a contener todos los paquetes que yo voy a ir instalando. Entonces simplemente copio la dirección completa de la carpeta y vengo a mi archivo de texto y cambio esa dirección. Entonces ahora quiero que instale todo en R403 R paquetes. Listo, y bueno, aquí lo único es que hay que poner slash hacia la derecha para los directorios, pero bueno, eso es como el único, la única como salvedad que hay que hacer. Entonces listo, yo ya puedo venir aquí y guardar mi archivo.
Y ya, y no tengo que modificarle absolutamente nada más, simplemente cierro. Y si todo sale bien y si todo funciona, hasta ese momento entonces ya debería tener yo instalado R en mi computadora. Entonces digamos que hasta aquí tenemos todos los pasos que fueron necesarios para instalar R. Creo que yo puedo venir y verificar acá en mi menú de inicio si tengo la carpeta R con el programa. Entonces aquí tengo una nueva carpeta que me dice, mire, usted tiene un nuevo sistema R instalado. Yo le doy clic allí y ya me aparece la consola, digamos la consola cruda de R. Daniel, un segundo, parece que a veces se congela un poco la pantalla, entonces... Ok. Daniel, y pues para mencionar lo que tú estabas diciendo es que en caso de que no se tengan privilegios de administradores, este sería como el paso a paso, ¿cierto? Exactamente, este sería el paso a paso en caso de que no hayan permisos de administrador y en caso de que el sistema R todavía no haya sido instalado dentro de sus máquinas. Ok. ¿Y hay otra pregunta? Ok, no. ¿No? ¿Estamos bien? Listo, entonces no sé qué dice, ¿seguimos con el contenido del curso o saltamos directo a la instalación de RTools? Aquí, pues podemos continuar yo creo que con la instalación. ¿Sí? ¿RTools? Listo, entonces veamos a ver. Entonces, si recuerdan, yo había dejado descargando el instalador de RTools. Entonces recuerden, este es un paso que solamente hay que hacer en caso de que su computadora esté corriendo Windows. Entonces vengo aquí a mi carpeta de descargas y ya tengo el instalador de RTools. Entonces, un momento por favor, listo. Entonces, lo único que tengo que hacer es venir aquí al instalador, darle doble clic para que inicie el proceso. Y aquí me aparece una ventana en donde la primera pregunta que me hace es que me pide que le dé la dirección o la carpeta donde yo quiero instalar mi RTools. Entonces de nuevo yo no quiero que se instale en la carpeta C del sistema porque esa es la carpeta en donde yo no tengo permisos de administrador, y por el contrario voy a ir a la carpeta D o a la carpeta que en su caso ustedes tengan preferencia, una carpeta personal o demás, y yo aquí lo voy a instalar directamente en mi carpeta D. Entonces dentro de D voy a crear una nueva carpeta que se llame RTools 40. Entonces le doy clic allí en OK, continúo con el proceso, digamos que estas opciones las dejo por default y le doy clic en instalar. Entonces ahí inicia el proceso de instalación una vez ya se haya completado. Entonces vamos a seguir con la verificación de la instalación. Listo, entonces, muy bien. Bueno, yo dije que les iba a compartir el archivo rprofile. Entonces este está justo acá. Creo que yo lo puedo enviar directamente al chat. Entonces tenemos aquí el chat. A ver si puedo arrastrar simplemente esto. Entonces desde acá. Bueno, pero esto que nunca se va a cargar. No, parece que no me De pronto yo creo que es mejor copiar y pegar. Copiar ok. Sí, yo creo que va a ser mejor. La Perdón, cadena de buenos texto. días. ¿Es necesario instalar el RTools? Sí, hola, buenos días. ¿Es necesario instalar RTools? Sí, es necesario, porque Mr. Bean depende de muchos paquetes que para poder ser instalados requieren de tener RTools.
Es que no lo tenía instalado, entonces recién lo voy a instalar. Ok, vale. Sí, ahora ya voy a ver cómo va el proceso. Bueno, ahorita voy a ver cómo va el proceso y seguimos con la instalación de RTools. Por ahora, entonces aquí les acabo de copiar el comando que deben poner en su archivo .rprofile, como vimos anteriormente, y simplemente lo único que tienen que cambiar en este archivo es la dirección que ustedes quieren darle o la carpeta que ustedes quieren, en donde ustedes quieren guardar sus paquetes. Entonces, listo. Vengo aquí a revisar cómo finalizó, entonces dice que ya terminó la instalación de RTools. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es verificar que esa instalación haya sido exitosa y que, digamos que cada vez que yo quiero usar RTools, el sistema puede identificar dónde es que está instalado ese programa. Entonces, si recuerdan, yo tenía aquí abierto mi consola de R, y dentro de mi consola de R, yo simplemente voy a crear un nuevo archivo de texto que le va a decir al sistema dónde está instalado el nuevo RTools que yo acabo de descargar. Entonces, para esto, yo otra vez, de nuevo, como este paso es un poco, no sé cómo decirlo, como muy específico, simplemente yo tengo que copiar y pegar esta línea, que también se las voy a poner aquí en el chat. A esta línea no tengo que cambiarle absolutamente nada. Esta línea lo que va a hacer es que va a crear un nuevo archivo que se va a llamar .renviron, como para el ambiente de R, y lo que le va a decir al ambiente de R es, mire, mi carpeta de RTools está justo aquí, en esta dirección. Entonces a este comando yo no le tengo que cambiar absolutamente nada, simplemente lo ejecuto y ya. Entonces ya con eso se crea un nuevo archivo aquí en el directorio que le estoy indicando aquí. Y si todo sale bien, entonces bueno, vamos a verificar que eso haya salido bien. Por ahora voy a ponerles el comando aquí en el chat. Daniel, también para mencionar pues que estos pasos también están en la página de cómo instalar específicamente RTools. Entonces, eso. Ok, bueno, sí, es cierto. De hecho, yo lo que estoy siguiendo es el tutorial de eso. Entonces aquí en la página donde descargamos RTools, un poco más abajo, aparecen los pasos que yo estoy siguiendo. Entonces sí, también se pueden guiar por esos pasos. Entonces listo. Entonces ya creé ese nuevo archivo, entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es salirme de la consola de R y voy a iniciar el R, digamos, normalmente. Entonces vengo aquí a inicio. Como habíamos visto antes, yo ya tengo una carpeta con mi nuevo R. Aquí, una carpeta con mi nuevo R y simplemente lo ejecuto. Entonces listo. Dentro de esta carpeta y siguiendo las instrucciones que me estaba recordando Johan ahorita, yo simplemente voy a iniciar con el primer comando que aparece allí, y este comando simplemente lo que hace es preguntarle al sistema en dónde está el programa que se llama make. Entonces cuando le ejecuto este comando, él me dice, mire, su programa make está ubicado en esta dirección. Entonces, si recuerdan, esta es la dirección que yo le había dicho al sistema en donde yo quería instalar RTools. Al parecer, el sistema ya está identificando dónde fue que quedó mi descarga de RTools. Entonces, digamos que esto pinta bien, esto se ve bien porque entonces ya me muestra que RTools quedó bien instalado y que el sistema lo reconoce. Y simplemente entonces ahora voy a probar a instalar un paquete desde la fuente. Es decir, compilando el código desde el repositorio que se encuentra en internet. No sé si de pronto alguna vez han trabajado con R para instalar un paquete dentro de R, entonces utilizamos la función install packages. Dentro de esta función le pongo el nombre del paquete que quiero instalar, que en este caso es un paquete de prueba que se llama JSONLite, y en la opción type simplemente le digo que lo quiero instalar desde la fuente, desde el source. Entonces listo, ejecuto ese comando y lo primero que me pregunta es
cuál es el repositorio, perdón, cuál es el servidor desde donde quiero descargar el paquete. Yo le puedo seleccionar cualquier país acá. Digamos que en este caso lo quiero hacer desde la nube, desde el repositorio central. Y entonces aquí ya se empieza a hacer se empieza a llevar a cabo el proceso de instalación. Y listo. Si todo sale bien y el paquete termina siendo instalado, habremos finalizado con la instalación de RTools y ya podremos continuar con el proceso de instalación de Mr. Bean. ¿Qué dice Johan? ¿Seguimos haciendo la instalación de Mr. Bean o seguimos con lo otro? Pues ya aquí en este paso ya sería simplemente copiar. Creo que hay una pregunta en el chat. Está instalada la versión 3.6. Esa es la cuestión. Por ejemplo, cuando tienen la versión anterior o una versión desactualizada, entonces es necesario actualizar eso y luego sí posteriormente, pues las versiones más actuales de R necesitan como tal el paquete que acaba de mencionar Daniel, que sería RTools. Así Exacto. que en R3.6 de pronto no te va a pedir ese RTools, pero entonces no va a ser posible realizar la instalación de Mr. Bean correctamente. Entonces ya pues como ya se tiene como tal la instalación de R, la última versión, se tiene el RTools, entonces ahora sí ya podríamos copiar simplemente las líneas de comando que teníamos en la página. Entonces De ya hecho sería justo aquí las tengo. eso. Entonces, bueno, aquí parece que ya se instaló la librería que estaba probando, que es JSON Lite. Listo. Entonces parece que esa librería ya se instaló bien, se instaló desde el código fuente, entonces con eso podemos concluir que la instalación de RTools fue satisfactoria. Entonces ya instalé mi R básico, ya instalé mi RTools, entonces ya puedo proceder con la instalación de Mr. Bean. Y para la instalación de Mr. Bean simplemente debo continuar con las instrucciones que aparecen en la página inicial del curso. Entonces aquí simplemente puedo proceder a copiar uno de los comandos que aparecen allí. Entonces aquí voy a instalar el paquete DevTools. Es el paquete que me va a permitir traer todos los componentes de Mr. Bean hacia mi computadora. Y posteriormente, bueno, en caso de que no lo quieran hacer con DevTools, también hay otra alternativa y es hacerlo con este otro paquete que se llama Remotes. Entonces digamos que pueden utilizar cualquiera de las dos opciones en este caso. Y acá, entonces como yo quiero hacerlo con la opción de DevTools, entonces simplemente continúo con este segundo comando en el cual se llama a una de las funciones que tiene DevTools internamente. Entonces simplemente la copio y la voy a ejecutar una vez se haya terminado la instalación del paquete DevTools. Listo, entonces aquí continúo, simplemente copio y pego el comando de DevTools. Entonces ya este comando lo que va a hacer es traer el repositorio de Mr. Bean directamente a mi computadora local.
Daniel, micrófono. Perdón. Johan, aquí, ¿qué número era el que yo le debía haber dado? Ahí en ese caso dale dale todos los paquetes. Todos los paquetes. Ah, bueno. Ajá. Aquí en este caso me está preguntando que hay algunos paquetes que deben ser actualizados. Entonces me da la opción si quiero instalarlos todos, si quiero instalar los paquetes del CRAN únicamente, si no quiero instalar ninguno, o si quiero instalar alguno, digamos, alguno independientemente de los otros. En este caso yo quiero, digamos, instalarlos todos, porque Mr. Bean depende de todos ellos. Entonces le digito el número 1 y le doy Enter. Entonces él lo que va a hacer es, va a empezar a descargar estos paquetes y los va a instalar ahí. Exacto. Entonces, pues mientras esto de pronto toma su tiempo, podríamos saltar un poco más de la introducción de la herramienta como tal. Entonces, si ¿Listo? quieres, lo dejas aquí mientras, entonces nos avisas cuando ya haya terminado o algún paso en específico que haya aparecido. Listo. Entonces, Okay. aquí voy a compartir la pantalla. Entonces, como tal, allá ya estaríamos dejando instalando como tal la herramienta de Mr. Bean y vamos a proceder para arrancar como con los contenidos. Entonces, bueno, el primer paso sería como el chequeo de la instalación, lo que estuvimos haciendo. Vamos a ver lo de la introducción, cómo sería la manera en que debemos importar datos a Mr. Bean, un poco de la visualización de datos crudos y un poco de las estadísticas descriptivas. La parte de análisis de experimentos clásicos que hemos mencionado, entonces cómo podemos hacerlos, ese tipo de análisis dentro de Mr. Bean y empezar como con la parte del análisis espacial para un solo rasgo. Entonces, recuerden cuál es la página del curso en caso de que vamos a estar subiendo también los contenidos de la sesión número 2, entonces para que estén pendientes en caso tal. Entonces, como tal, ya la versión pues inició en el 2018, pero ya estamos aproximadamente en la versión número 5, donde se han incorporado muchos diferentes módulos que nos permiten analizar tanto rasgos individuales como muchos rasgos y relación espacial y también las metodologías tradicionales. Entonces también mencionar pues que en esta colaboración de Mr. Bean pues también está la parte de la Universidad de North Dakota y también el doctor Salvador Guesán de BSNI. Entonces como tal, esto ya ha sido como ya un trabajo más conjunto en el que ha permitido mejorar mucho más la aplicación y también incorporar nuevos módulos que nos permiten analizar nuestros datos. Entonces, para los que más o menos mencionaban que si en caso tal de que yo tenga R, es decir, se puede hacer los análisis por línea de comandos. Es decir, como Mr. Bean está escrito en R, yo puedo usar, es decir, todas las librerías que están en R para hacer nuestros análisis. Simplemente mencionar cuáles de estas son las que está usando Mr. Bean. Es la principal, por ejemplo, para análisis espacial. Si tú buscas documentación, entonces tendrías que buscar por SPATS, que sería la metodología propuesta por María Soxé Rodríguez, y es para la modelación de ensayos de campo usando splines. Y esta es más o menos la principal o la que tenemos para la modelación espacial. Hay otro software que es ASRML, que este es de la compañía BSN International. Este sí tiene un costo, pero entonces para usar Mr. Bean no es necesario tener esa licencia. Es decir, si usted la tiene, puede hacer o se habilitan ciertos otros módulos que le permiten también analizar la información. Pero entonces, en caso de que se quiera hacer análisis con SPATS, usted puede hacerlo por línea de comandos. En caso de que se quiera con ASRML, también se puede hacer por línea de comandos. La otra librería que también es gratuita y también está como tal, o Mr. Bean la usa para hacer los modelos, entonces es LMI4. Entonces esta es para una metodología o para ajustar modelos lineales mixtos en R. Esta no requiere ninguna licencia, simplemente se puede descargar gratuita en R. La otra es simplemente para ajustar modelos lineales, que también está usando, pues Mr. Bean usa este paquete, y es LM, y pues lo que nos permite es ajustar modelos lineales. En este caso, estos serían como los principales paquetes que usan para hacer el análisis. Entonces, SPATS, ASRML, LMI4 y LM. Entonces,
Si se quiere o si se desea de pronto hacer estos análisis internamente dentro de R, entonces simplemente es buscar documentación relacionada con estos paquetes. Entonces, vamos a ver más o menos qué Mr. Bean puede ofrecer para nosotros o qué puede hacer por nosotros. Entonces, en este caso, podemos importar datos de diferentes fuentes. Eso es algo que vamos a mirar ahorita. CSV, TXT, Excel. También la posibilidad de hacer la conexión con BRIM Management System. Y pues ya saltando como la parte del análisis descriptivo, que sería un poco de los scatter plot, diagrama de cajas, ver las distribuciones, las medidas descriptivas como serían la media, la varianza, coeficientes de variación, kurtosis y el resto de descriptivas. Ya podríamos saltar como a la parte del análisis espacial, que sería usando el paquete que mencioné principalmente, que sería SPATS. Entonces, ¿qué podemos obtener acá? Tenemos obtener los blobs, podemos obtener los blues, heredabilidades, detección de outliers, detectar como la tendencia espacial, mirar los componentes de varianza asociados a los efectos que hemos incorporado en el modelo. En caso de que se tengan varios sitios, lo que uno puede hacer es analizarlos secuencialmente y al final lo que obtener como tal una tabla que nos permita, bueno, este genotipo cómo se comportó en este sitio, el siguiente genotipo en el siguiente sitio y mirar también una correlación genotípica entre esos experimentos por medio, por ejemplo, en este caso de Pearson Correlations simplemente. Análisis para, por ejemplo, en el caso de que no se tenga solo un rasgo o se quiera analizar varios rasgos al mismo tiempo, entonces también lo podríamos hacer. Por ejemplo, se midieron rendimiento, día de floración, días a madurez. Quiero mirarlos en conjunto y mirar qué correlación hubo entre ellos. Entonces lo que se puede hacer es analizar los tres y al final mirar cuáles serían, por ejemplo, las predicciones para cierto genotipo en cada uno de los rasgos que fue medido. Aquí vamos a mirar también la correlación de Pearson o qué tan correlacionados están cada uno de los pares de rasgos que se están considerando. Por otro lado, en caso de que se tenga la licencia de Eddy-Remel, SPATS y Eddy-Remel pues brindan la modelación espacial. Entonces, ellos pues, son complementarios, es decir, puedo usar indistintivamente uno de los dos y pues voy a obtener unos resultados muy similares. Sin embargo, pues si la preferencia es usar Eddy-Remel y se tiene la licencia, entonces yo podría usar esta metodología para hacer análisis espacial. Este varía un poco en cuanto al SPATS, que este ya incorpora una estructura de correlación entre los residuales. El SPATS son splines para capturar la variabilidad del campo. Entonces, en este caso de Eddy-Remel también puedo tener las predicciones, efectos aleatorios, las predicciones para efectos fijos, que sean, por ejemplo, medias marginales y los blobs, heredabilidades, chequear la tendencia espacial, los componentes de varianza. En este caso de Eddy-Remel, se ha creado como un seleccionador de modelos, del mejor modelo. Este consiste en ajustar aproximadamente unos 30 modelos y tratar de identificar cuál de estos tienen el mejor ajuste. También ya para la parte de múltiplos sitios, en este caso de Multi-Environmental Trial Analysis, en un enfoque de dos etapas, es decir, en este paso primero lo que se hace es ajustar los modelos espaciales de cada uno de los sitios y posteriormente se juntan para mirar qué estructura de correlación modela mejor ese genotipo por ambiente. También pues la parte de los diseños tradicionales que serían los diseños en bloques, diseños completamente al azar, alpha lattice, row column design, se pueden analizar aquí por medio de las librerías que yo mencioné anteriormente, LMI4 y LM. En este caso puedo obtener los bloops, puedo obtener los blues, heredabilidades, mirar un poco de los outliers y los relacionados con el ajuste del modelo. Entonces, con esto ya podríamos más o menos saltar un poco ya a la parte de Mr. Bean, específicamente ya con un ejemplo, con ejemplos aplicados. Entonces, vamos a arrancar con el más básico, que sería como la parte del diseño completamente al azar. Pero entonces, para antes de eso, entonces, recordemos la documentación, la página del curso. Lo que vamos a ver es que aquí están los datos de ejemplo que se pueden descargar simplemente dando clic en los enlaces que están en la parte de abajo. Entonces, si yo voy a descargar el diseño completamente al azar, voy aquí y descargo este archivo. Si voy a descargar el diseño en bloques, descargo este archivo de acá, diseño en bloques aumentados, hay dos ejemplos, la alpha lattice,
el diseño filo columna y un ejemplo de datos del CIAD. En este sí, pues es un experimento un poco más grande comparado con los demás. Entonces, vamos aquí a el archivo tengo descargado, entonces es necesario ver, bueno, entonces, ¿qué tipos de archivos puedo importar a Mr. Bean? Entonces, yo lo que les mencionaba es que en la página están los CSV, ¿cierto? Entonces, generalmente se prefiere este tipo de archivos en lugar pues de los Excel, de que de pronto muchas veces lo que se tienen es encabezados, colores, filas o columnas agrupadas. Entonces esto es pensando también como hacia R, hacia el mundo de la programación en R, es decir, si yo voy a importar una base de datos, lo mejor es que sea un texto plano, sencillo, y sin ningún tipo de, pues por ejemplo, de tabulación en cuanto a el número de filas que hay en el header, ¿sí? Que tengo separaciones en la parte de abajo para definir, por ejemplo, experimentos. Entonces, este tipo de cosas es lo que hay que tratar de evitar y simplemente tener textos planos, es decir, donde las unidades experimentales están en las filas y las variables, por ejemplo, en las columnas. Simplemente así, un texto plano. Entonces, lo que se puede importar son CSV, que serían archivos separados por comas, puede ser por punto y comas también, un archivo TXT, que sería el texto sencillo sin formato, y pues también los Excel, pero pues la recomendación es tratar de evitar el Excel en caso tal, o simplemente que las hojas de Excel que estén lo más ordenadas posible, es decir, sin lo que yo mencionaba anteriormente. Y la posibilidad, en caso de que se tenga acceso a Abril Management System, es tomar información de la base de datos que se tenga ya. Es decir, si usted tiene un usuario y un password, donde usted tiene pues todo su sistema relacionado con su información de los datos fenotípicos, es decir, allá puedo traer la información de Abril Management System. Entonces, hay algo a mencionar también. Yo voy a importar datos, pero entonces, ¿cómo voy a añadir estos datos faltantes? Es decir, porque muchas veces, bueno, pero entonces coloco un NA, o coloco uno disponible, o coloco 9999, o dejo las celdas en blanco, o muchas veces hay formatos que uno descarga que tienen un 999, por ejemplo, para definir datos faltantes. Pues en este caso, yo puedo definirlo así, es decir, puede que sea NA, ¿cierto? Simplemente yo dejo escrito los valores faltantes, les escribo NA, simplemente las puedo dejar también en blanco, o puedo definir una celda, una cadena de texto en específica. Pero lo que hay que tratar de evitar es, por ejemplo, doble nombramiento de valores faltantes, es decir, algunos NA, algunos valores faltantes les coloco NA y a otros valores les coloco 99 o un guión. Entonces, este tipo de cosas pues generaría un conflicto porque no sabría cuál de los dos definir como un dato faltante. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ocasionar esto? Es decir, si tu variable rendimiento es numérica y tú le pones un guión y un 99 a otro dato faltante, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esa variable numérica no la va a reconocer como un número, sino que la va a reconocer como si fuese un carácter. Entonces, al final va a hacer que no puedes analizar los datos, te va a salir un error, y es básicamente relacionado con esto, es decir, la variable no se está reconociendo como una variable numérica. Entonces, simplemente mencionar eso, se pueden poner datos como NA, simplemente escribir NA en un dato que no está simplemente faltante, se puede dejar en blanco, puedo escribir cadena de texto en específica, es decir, en el Excel, por ejemplo, si me falta un dato, entonces escribo 9999 y así. Entonces, ya con esto voy a abrir Mr. Bean. Recordemos que, por ejemplo, en este caso, también en la página hay una pestaña que nos permite crear un acceso directo en nuestro escritorio para abrir directamente Mr. Bean sin necesidad de abrir R. Entonces, es decir, yo copio este comando en R, pues primero, y al final tengo que seleccionar como tal la carpeta donde yo quiero que me aparezca. Y lo que voy a encontrar al final es un loguito, así como este, con el nombre Mr. Bean. Entonces lo que yo voy a hacer, acá pueden notar en la parte de abajo que no tengo abierto R, simplemente lo que voy a hacer es dar doble clic sobre el icono y al final lo que se va a generar es una ventana emergente aquí en el navegador.
Entonces aquí ya como tal ya tendría acceso a la interfaz. Entonces por acá vemos como documentación relacionada con SPATS, ACE-REML, LMI4, algo de las predicciones con BLAPS y BLUES. Acá en el About, por ejemplo, vamos a encontrar la información relacionada con, pues, con los que hacen forman parte como del equipo y de Mr. Bean. Y acá al final va a encontrar todos los paquetes que se están usando detrás de Mr. Bean, es decir, para la parte de visualización, para la parte de los modelos, por ejemplo, aquí vamos a ver el MI4, vamos a ver cuál más podemos ver aquí, por ejemplo, para visualizar algunas cosas de la interfaz, para los gráficos de ggplot, para los gráficos con la modelación de SPATS. Entonces, todos estos se ve qué es lo que hay detrás. Entonces, bajo qué R se está corriendo, bajo la plataforma de esta y los paquetes y las librerías que están. Entonces, este sería más o menos la interfaz. A la izquierda se van a encontrar pues como el home. Acá vamos a ver la parte de la data, como pues la parte de importación de los datos. Aquí vamos a ver, pues simplemente como para mencionar, entonces como los módulos que yo mencionaba de estadísticas descriptivas, algo de la distribución, aquí lo relacionado con el modelo del espacial, usando la librería SPATS, acá relacionado con el ACE-REML, con el otro paquete, acá esto también es relacionado con ACE-REML, que sería para el MIT, el análisis, y acá para la parte de los modelos tradicionales. Entonces hasta ahora simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo importamos información. En este caso hay una data ya precargada previamente, que sería un ejemplo específicamente el mismo que tenemos en la página, que sería el de Darien. Y pues en este caso vemos que se tienen la información de repetición, bloque, fila, columna, días de floración, tenemos varios rasgos. Entonces esta data nos va a servir más o menos también para hacer algunos análisis. Entonces en este caso vamos a proceder a importar datos. Entonces recordemos lo que yo mencionaba de los datos faltantes. Entonces, simplemente para mencionar, por ejemplo, que yo podría dejar simplemente celdas en blanco en caso de que quiera importar mi CSV. Puedo dejar el celdas en blanco. Lo que puedo hacer también es escribir simplemente un dato NA. Déjenme saber si ahí están viendo mi pantalla. Los archivos de Excel, es decir, aquí estaría. Sí, ahí estamos viendo bien. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría dejarlo en blanco, lo podría meter como NA. Lo que también podría hacer es, vamos a ponerlo aquí, escribir, por ejemplo, un carácter en específico, lo que yo mencionaba, es decir, 9999 identifica en mis datos que son un dato faltante. Pero entonces, ¿cómo vamos a decirle a él que ese dato es faltante? Simplemente cuando arrastremos o importemos nuestros datos acá, le vamos a decir, bueno, en este caso tenemos que decirle que está el archivo parado por comas, ¿cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí me va a decir que yo tengo el rendimiento de 11.42 hasta 999. Pero entonces sabemos que esto no es cierto, ese 999 no es real y simplemente me está definiendo un dato faltante. Entonces lo que yo tengo que decirle a él es simplemente, bueno, entonces yo quiero que me identifique los 999 como en realidad como datos faltantes. Entonces de esta manera ya estoy diciéndole, bueno, entonces todo lo que aparezca en la data con 9999 me lo va a eliminar y lo deja como un espacio en blanco. Simplemente para mencionar esto. Entonces, lo del doble codificación, por ejemplo, en el caso de que se tengan varios datos faltantes y en una parte se escriba NA y en otra parte se escriba un guión. Entonces esto lo que va a generar es un conflicto en el momento de que yo defina cuál es el carácter que me va a definir los datos faltantes. Es decir, si yo le coloco NA, me va a reconocer este guión aquí y me daña como tal la variable, es decir, no la va a reconocer. Esto pasa también en R, cuando se va a importar información a R, cuando se va a hacer análisis estadístico en R, es decir, tratar de tener nuestros datos bien depurados antes de importarlos. Entonces, para mencionar esto, en cuanto a importación de datos y en cuanto a los datos faltantes. Entonces, vamos a arrancar, por ejemplo, con el experimento que vimos, o el ejemplo que estuvimos mostrando para el diseño completamente al azar. En este caso,
este experimento considera 4 variedades de melón y cada variedad es probada en 6 parcelas de campo, es decir, que tenemos 6 réplicas para cada una de las variedades. Y la asignación de los tratamientos, o en este caso las variedades, unidades experimentales, fueron completamente aleatorias, entonces por lo tanto el experimento se presenta como un DCA, un diseño completamente al azar o aleatorio. Entonces nuestra data se vería más o menos así, es decir, lo que voy a ver es que estas primeras observaciones van a depender de la variedad 1, es decir, estos rendimientos dependen de la variedad 1, estos rendimientos de acá para la variedad número 2, estos rendimientos de acá para la variedad número 3 y así. Este fila y columna es simplemente para mostrar que cómo se ve visualmente, es decir, si yo llevara este experimento, ya sea en caso de un invernadero o en el campo. Entonces siempre tratar como de conservar cuáles son las posiciones fila y columna, independientemente si se va a hacer un análisis espacial o no. Entonces eso le sirve también como tal, darle como tal una visualización al experimento, cómo fue llevado a cabo, mirar cómo fue la aleatorización que se realizó. Entonces aquí ya vamos a ver, en este escenario, tenemos simplemente 4 variedades. Recordemos algo que yo decía en la anterior sesión, es, por ejemplo, si yo tengo un experimento relativamente pequeño, entonces uno podría pensar, bueno, entonces tengo 4 variedades, entonces este efecto o esa variedad yo la podría considerar como, perdón, como fija o aleatoria. Entonces, dependiendo del número de niveles, uno puede hacerse ese tipo de preguntas, o las preguntas que en realidad quiere contestar, es decir. Entonces, en este caso, un experimento relativamente pequeño, 4 variedades, 6 réplicas, entonces tenemos 24 unidades experimentales. Entonces, en términos generales, vamos a mirar que la respuesta sería el rendimiento y la variable explicatoria sería la parte de la variedad, simplemente la variedad. No tenemos unos efectos asociados al diseño de pronto que queramos corregir porque simplemente es un diseño completamente al azar, entonces simplemente lo que tenemos es la variedad. Y en este caso vamos a ver que el objetivo que tenemos con estas 4 variedades es mirar si hay diferencias en el rendimiento, por ejemplo, de las variedades, que sería algo de interés cuando, por ejemplo, se tienen muy pocas niveles, por ejemplo, en este caso de los melones. Entonces, lo que uno se plantearía aquí, la hipótesis, es decir, bueno, ¿todos tienen la misma media? ¿Las 4 variedades tienen la misma media o no? Entonces, simplemente esa sería la hipótesis a plantear en una ANOVA sencillo, simplemente ese sería como una ANOVA de un factor. Tenemos la variable de respuesta rendimiento y la variable explicatoria de la variedad. Entonces, el modelo como tal que se ajustaría sería la variable de respuesta, tenemos un intercepto más el efecto asociado a la variedad más un error, ¿cierto? Y ese error es el que vamos a tratar de reducir, el que se trata de reducir por medio del análisis de varianza. Entonces, número de niveles del factor variedad, teníamos 4 niveles, ¿cierto? Entonces, en este caso le llamamos así factores, en este caso sería como tal el factor que sería de interés, sería en este caso la variedad, el número de repeticiones por cada uno de los niveles. En los niveles hacemos referencias, por ejemplo, variedad 1, variedad 2, variedad 3 y variedad 4. Entonces, la variedad 1, ¿cuántas repeticiones tiene? Entonces, habíamos mencionado que se tienen 6 repeticiones por cada una de las variedades. Una pregunta que uno podría hacer es, bueno, entonces, ¿cuántos parámetros debo estimar para que este modelo, para este modelo en específico? Entonces, bueno, vamos a irnos a la parte de Mr. Bean a importar esa base de datos. Aquí es simplemente recordar lo que habíamos mencionado la vez pasada, ese efecto se debe considerar como fijo, se debe considerar como aleatorio, cuántos niveles tengo de este factor. Entonces, este tipo de cosas que nos va a permitir como definir la naturaleza como de ese factor. Entonces, hasta aquí vamos a poner un segundito la pausa y vamos a irnos a Mr. Bean. Entonces, yo ya tengo descargados los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es importar el CRD. Aquí lo que hacemos es importarlo
digámosle que aquí en este caso creo que no tenemos datos faltantes, así que no hay ningún inconveniente. Acá tenemos las variedades, el rendimiento y las posiciones como quedaron asignadas las unidades experimentales. Es decir, aquí podíamos ver toda la base de datos que, pues, que teníamos ya descargada. Entonces lo primero que uno puede hacer es, bueno, una vez ya vemos que parece que se leyó bien la data, ¿cierto? Podemos ver aquí, esto está como continuo. Podemos es chequear por medio de estadísticas descriptivas. Por ejemplo, en este caso ya estamos en el panel de acá para darle un poco más de visualización. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la variable de respuesta o la variable que queramos mirar, una variable continua, y la podemos mirar, por ejemplo, por medio de la variedad. Entonces, miremos a ver cada uno, cómo es el rendimiento, ¿cierto? Por ejemplo, está la variedad 1 y este sería el rendimiento para esa variedad. Entonces, este sería más o menos como la distribución que se ve. Entonces, está la variedad 2, está la variedad 3. Más o menos uno podría, visualizando los datos crudos, darse una idea de lo que va a reflejar el análisis de varianza. Entonces, aquí lo que podríamos ver, bueno, la variedad 4 más o menos está más elevada o tiene un rendimiento más alto que la variedad 3 y la variedad 1. La variedad 2 también parece estar un poco más arriba, ¿cierto? Pero entonces eso es lo que tendríamos que comprobar si en realidad hay unas diferencias o no. ¿Qué es lo que uno puede hacer aquí? Uno puede ajustar un boxplot al mismo, a estos numeritos. Entonces, es decir, aquí ya tendríamos nuestros diagramas de cajas. Entonces, aquí vamos a hacer una pregunta pequeña para identificar cómo estamos con esta parte descriptiva. Antes de eso, hay una pregunta hay una mano levantada de Rommel. Ajá. Rommel, creo que puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Qué vergüenza, no, se me quedó levantada, disculpe. Ok. Ok, listo. Entonces, podemos acceder de nuevo a la encuesta. Y aquí, vamos a ver, hay 6 personas. Recuerden cómo debemos ingresar. Simplemente vamos a menti.com y utilizamos el código 1324521. Entonces, exacto, tenemos 8 personas. 9, muy bien. 10. 11 personas. 12. Muy bien. Voy a poner aquí cuáles serían los pasos para votar. Entonces vamos a la página y posteriormente introducimos el código. Entonces aparece que hay 13 personas. Entonces esperemos un segundo. Muy bien. 15. 16. Muy bien. ¿Cuántos hay conectados, Daniel? Disculpa. Tenemos 26 personas conectadas. Uy, perdón. $26, ok. Entonces
Entonces simplemente la pregunta va encaminada hacia el diagrama de cajas. Entonces, 17 personas. Vamos a esperar a ver unas 18, 20 personas. Yo creo que con las 10 ¿Arrancamos? está bien, sí. Listo, entonces vamos a ver. Entonces responde con rapidez para tener más puntaje. Entonces simplemente, ¿qué representa la línea intermedia en el gráfico de cajas? Entonces, es decir, aquí vemos que este es un mínimo. Aquí vemos que este es un máximo. Vemos aquí un rango intercuartílico. Vemos el cuartil 1. Los datos extremos, que serían los outliers. Entonces tenemos 10 segundos. Dice que hay 15 personas. Miremos a ver cómo nos va. En ese caso, entonces pues es algo simplemente a mencionar y a clarificar, que sería que tenemos vamos a ver este. Entonces, el boxplot. En este caso simplemente el primer sería como el dato mínimo. A partir de ahí uno puede definir unos cercos para definir los datos extremos. El primero sería el cuartil 1, el valor central o el valor que está aquí sería la mediana, que sería el mismo el cuartil 2. Entonces en este caso, esta es la mediana y el cuartil 2, que serían lo mismo, este sería el cuartil 3, este sería el dato máximo, y a partir de ahí uno puede definir unos cercos para definir cuáles son datos extremos. Entonces, eso es lo que estaríamos visualizando acá en este boxplot. Entonces vamos a mirar cuál es el dato máximo, cuál es el cuartil 3, cuál es la mediana, cuál es el cuartil 1 y cuál es el mínimo. Y podríamos acercar específicamente si se quiere ver uno de los boxplots. Entonces, máximo 33.2, entonces eso es lo que vamos a ver acá en la data cruda. Simplemente 33.20, acá 27.58, eso es lo que está reflejando acá. Entonces simplemente el mínimo, simplemente un reflejo de nuestros datos crudos. Entonces aquí de nuevo podemos ver cuáles son como las diferencias que hay entre las variedades de manera como descriptiva, es decir, vemos acá que la variedad 1 y la variedad 3 son las que tienen menor rendimiento. ¿Qué es lo que podríamos hacer también? Simplemente, como ya tenemos las posiciones en el campo, por ejemplo, las posiciones fila y columna, entonces vamos a ver row y col, podríamos ver cómo quedaron asignadas nuestras unidades experimentales en el campo. Es decir, aquí vamos a ver cuál fue la distribución que hubo, ¿cierto? Y aquí podríamos decirle que nos coloree por el tipo de variedad que tenemos. Entonces, por ejemplo, la variedad. La variedad, me va a decir, bueno, la variedad 1, ¿dónde quedó? La variedad 1 estuvo en estas posiciones, ¿cierto? La variedad 2, por ejemplo, la variedad 2 quedó distribuida en este lado de acá, más otras dos de acá. La variedad número 4, y así. Es decir, esto refleja lo mismo que teníamos aquí en la presentación del diseño, es decir, esta es la variedad 1 donde está la parte gris y los demás. Entonces simplemente es lo que uno podría hacer allá. Entonces visualizar de manera así general cómo están las unidades experimentales distribuidas. Entonces listo, esto sería como parte de como visualizar nuestros datos. Aquí nos damos cuenta que el rendimiento sí está siendo reconocido o leído como una variable numérica porque la podemos mirar su distribución. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, ya en la parte de distribución, podemos ver en cuanto a la distribución de la variable, en este caso sería como tal un histograma
este caso hay poquitos datos, entonces por eso se ve un poco, no se ve como tan normal, como si fuese normal. Y aquí podríamos empezar a colorear, por ejemplo, si quisiéramos ver por variedad, en caso de que se tenga muchas repeticiones, va a ver más o menos la distribución de ellas. Entonces, en caso de que se quiera ver aquí directamente, bueno, cuáles fueron las que quedaron en este extremo, yo podría seleccionar aquí con el mouse cuáles son las que están a este lado, cuáles son las que están al lado derecho, y aquí podría directamente visualizar cuáles son esas variedades y con qué rendimiento, en qué posiciones estuvieron, chequeando previamente con los datos crudos. Acá posteriormente, pues aquí podría descargar como tal la imagen de la distribución que se quiera, es decir, si la quiero como PDF o la quiero como un PNG, tengo que definir el ancho y la altura para el plot que quiero descargar. Y posteriormente lo que podría hacer es ya, como ya le definí unos grupos, entonces yo lo que puedo hacer es mirar las medidas descriptivas clásicas, es decir, la media, la desviación estándar, la mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el máximo, rango intercuartílico, y así. Entonces también el número de datos válidos, por ejemplo, en este caso tenemos todos los datos completos, cuántas repeticiones por cada uno de los datos tenemos, entonces tenemos 6 por cada uno, y no tenemos datos faltantes. Entonces aquí ya un chequeo previo de la distribución, cómo están asignadas las unidades experimentales, cómo se ve la distribución, cuáles son más altos, cuáles son más bajos, que esto va muy de la mano como con la parte del boxplot. Entonces, de aquí, ya una vez uno hace como un chequeo previo de los datos que va a analizar, uno podría ya saltar a la parte del análisis. Entonces, acá en la parte del análisis, de los tres modelos tradicionales, uno podría empezar, bueno, ¿cuál es la variable de respuesta que voy a analizar? En este caso tenemos que seleccionar la variedad. ¿Cuál es en nuestra base de datos, cómo está nombrada, nombrado el genotipo? Entonces la tenemos nombrada como variedad. Entonces, ¿qué diseño le vamos a aplicar? En este caso el diseño estaba completamente al azar, es decir, no tengo nada adicional. Si yo quiero de pronto añadir una covariable adicional que permita de pronto modelar mejor alguna otra tendencia, se podría incorporar. Pero entonces en principio es un CRD, un diseño completamente al azar. Acá vamos a mirar que tendríamos que definir, bueno, el genotipo es fijo, el genotipo es aleatorio, cuántos niveles tengo del genotipo. Entonces en este caso tengo 4 variedades, yo podría pensar, bueno, yo quiero compararlas entre ellas, entonces así que sería mejor tomarlo como fijo, ¿cierto? Y hacer el análisis así, tal cual. Yo lo que voy a hacer es, acá me va a salir un aviso abajo que tengo que correr el modelo para que me salga un resumen. Y acá voy a visualizar como tal los efectos asociados a esos genotipos. Entonces vamos a correrlo en el botón rojo. Y lo que vamos a encontrar, bueno, sería ya la parte del resumen del modelo, sería en cuanto a, por ejemplo, los residuales, en cuanto, por ejemplo, a los coeficientes. Entonces, en ese caso, vamos a ver los residuales, van de menos 8.0717 hasta más o menos 6.40. Acá vamos a ver los coeficientes que se ajustaron. Entonces, se ajusta un coeficiente para el intercepto, un coeficiente para la variedad 2, 3 y 4. En este caso R hace alguna restricción para poder ajustar estos modelos y elimina uno de los niveles del factor. En este caso, cuando se desee hacer la predicción o la estimación de esa, lo que se hace interiormente es que el intercepto va a ser asociado al nivel número 1 que fue eliminado del análisis. Pero entonces, esto es lo que va a pasar. Entonces, si vemos acá la tabla de la derecha de los efectos, lo que vamos a ver es que la estimación de la variedad número 1 que no está presente es 20.49, el cual refleja lo mismo del intercepto. Entonces, esta sería la media estimada para la variedad 1. Para la siguiente variedad, por ejemplo, la variedad número 2, ¿cuál sería la media estimada? La media estimada para la variedad número 2 sería el mismo valor del intercepto, pero asociado más una desviación, como un efecto adicional que tiene ese genotipo. Es decir, lo que voy a sumar ahora es ese 20
se suma con el 16 y se va a obtener la estimación de la variedad número 2. Lo mismo sucede con las demás variedades, es decir, la variedad número 3 tiene un valor de menos 0.99 y lo que se haría es sumar el 20 con respecto a ese valor. Y lo mismo para la última variedad. Johan, hay una mano levantada de Rommel. Rommel, puedes poner tu micrófono y hacer tu pregunta. Sí, Johan, una pregunta. No sé si el programa también permite medir los supuestos, calcular los supuestos de, por ejemplo, de normalidad, de homocedasticidad. Y de ser así, otra preguntita que tenía, muchas variables que, por ejemplo, no siguen, no cumplen con los supuestos, y sin querer yo transformar, ¿qué pasa si yo utilizo el modelo matemático espacial? No podría cambiar como el supuesto o no, porque no se cumple en el conjunto de datos y ya. En ese caso, hablas, por ejemplo, cuando la variable no sigue de pronto, o los residuales no siguen una distribución normal. Sí. Pues en este caso, por ejemplo, ya iríamos para allá, para ir a visualizar esa parte de los residuales. Pero en este caso, esto está escrito simplemente como, siempre con el supuesto de normalidad, porque pues el ANOVA está escrito como en esos términos, con esos supuestos. Lo mismo para la parte de los modelos mixtos y también para la modelación espacial, es decir, que siempre está el supuesto de normalidad ahí. ¿Y el de homocedasticidad? Pues ahorita lo vamos a ver en la parte de acá. Ahorita lo vamos a ver en la parte de los supuestos que están acá. Sobre todo los estadísticos como de la escuela vieja se quedan mucho con el P de Bartlett, y a veces pues uno ve otras cosas como los residuales versus los predichos y puedo buscar como una tendencia, pero no sé si los modelos matemáticos, por ejemplo, para los espaciales me permiten inferir que hay homocedasticidad y seguir con el análisis sin problema. Pues en ese sentido toca hacer el chequeo visual. Pues siempre es como mejor hacer el chequeo de los datos de los residuales y empezar a chequearlo. Bueno, ¿cómo se ve contra los datos ajustados? ¿Cómo se ve contra este factor? Claro. ¿Cómo se ve contra la variable de respuesta? Y en ese sentido, sí, eso es lo que podríamos hacer. Vale, listo. Gracias. Entonces, hasta aquí lo que estaríamos viendo es simplemente una ANOVA sencillo. Estaríamos mirando una ANOVA como de una vía, simplemente tenemos un factor, estaríamos mirando cuál sería la predicción para cada uno. Aquí sería el error estándar asociado a la estimación y este sería un intervalo de confianza asociado a ese valor. Entonces, lo que uno podría ver ahora, entonces, bueno, vamos a ver, aquí vemos un poquito de los relacionado con el ajuste, por ejemplo, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el F, los grados de libertad. Pero lo que podríamos hacer es aquí saltar directamente, por ejemplo, a la parte de información del modelo si queremos ver algo relacionado con los grados de libertad del modelo, la verosimilitud del ajuste, lo que yo mencionaba de los criterios de información que le permiten a uno comparar los modelos, por ejemplo, el A y C, el B y C. Y al final vas a ver la tabla del análisis de varianza, es decir, acá vamos a ver el término genotipo, estaría como ordenado en orden de mayor efecto a menor efecto, es decir, el genotipo número 2 es el que tuvo mayor efecto en el rendimiento, el siguiente el número 4, el B1 y al final el B3. Aquí sería como la parte de mirar los residuales contra simplemente cómo estaban ordenados los datos, mirar por ejemplo los datos ajustados, los residuales contra los datos ajustados, tratar de mirar a ver si de pronto hay alguna tendencia extraña, simplemente se ve como que están, lo que uno hace ver es simplemente si siguen la tendencia del 0, por ejemplo el QQ-plot, lo que puede hacer, se le ha puesto también un intervalo como de confianza para mirar que las observaciones no se salgan de ahí, en caso de que pues si se salen es porque se está incumpliendo de pronto algún supuesto, sin embargo pues no es necesario tampoco ser de pronto tan estricto en ese caso de que pronto alguna observación se salga. Si alguna observación se sale, posiblemente también es que estaríamos pensando de que es una observación atípica. Aquí podríamos ver también los residuales, el histograma de los residuales, si siguen más o menos como la distribución normal. Lo que podríamos pensar con esto es que ya simplemente se cumpliría como el supuesto de normalidad y podríamos ya sacar estas conclusiones con mayor confianza.
En caso de que queramos como identificar como tal residuales extremos, uno lo que puede pensar es, bajo el supuesto de normalidad, uno podría definir unas franjas como 3 desviaciones estándar a ambos lados de la distribución, me permitirían identificar aquellas observaciones que posiblemente sean muy potencialmente extrañas o que debería yo eliminarlas o no. Entonces, en este caso vemos que estas franjas reflejan eso, las 3 desviaciones estándar de los residuales, y en este caso vemos que todas están dentro de entonces podríamos pensar, bueno, entonces no hay de pronto alguna mala digitación o algún dato que se fue por error. Entonces, aquí ya vamos a encontrar que no hay datos residuales extremos. Entonces, hasta aquí lo que habríamos analizado es simplemente un análisis de un factor. Simplemente lo que hacemos es introducir ese factor, simplemente que tendríamos como el genotipo, en este caso sería la variedad. En caso de que se tengan muchos niveles, por ejemplo, lo que definíamos si un factor es fijo, si un factor es aleatorio, por ejemplo, los términos o los conceptos como heredabilidad, varianza genotípica, esos traen como a su vez algo detrás, es que el genotipo sería aleatorio, es decir, si yo quiero calcular una varianza genotípica, entonces el genotipo sería como aleatorio. Si yo quiero calcular una heredabilidad, el genotipo, por ejemplo, ponerlo como aleatorio para hacer inferencias hacia esos parámetros. En este caso también yo podría descargar esta tabla directamente de los efectos del modelo, y con eso, por ejemplo, ya podríamos más o menos mirar lo que sería el análisis de un factor en Mr. Bean. Sería el diseño completamente al azar, en el que se incorpora simplemente un factor. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de un diseño en bloques completos al azar? Entonces, Daniel, no sé si ya acabó la instalación o si quieres mostrar algo, no sé. Sí, no, pues la instalación ya terminó, pero estaba pensando que bueno, ya son las 10, un poco más de las 10. Entonces, sí, yo creo que podríamos, no sé, como pausar aquí, mirar algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Roberto por el chat que nos dice si es posible ver los scripts de Mr. Bean para ejecutarlo desde la consola de R. Ok, pues en ese caso lo que podríamos hacer, como esto está escrito así de código abierto, lo que uno puede ver es dentro del repositorio que enviamos de Mr. Bean, uno puede irse a la parte donde dice códigos de R, es decir, en la parte de R vamos a encontrar todas las funciones que están detrás para los ajustes. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver modelo LM4. Entonces, con los modelos con LM4, por ejemplo, aquí lo vamos a encontrar LM4 Plus. Entonces, por ejemplo, van a encontrar algunas funciones que se usan anteriormente. Entonces, para calcular una varianza genotípica del modelo, para sacar la varianza del error, la heredabilidad de Coolidge, para escribir algunos efectos aleatorios. Aquí estaría cómo se está ajustando el modelo. Entonces, aquí, en caso de que se quiera extraer alguna de estas fórmulas, por ejemplo, pues simplemente lo que te va a mostrar es qué paquete se está usando, de pronto qué se está usando detrás, que se hace, por ejemplo, como un chequeo previo de los datos. Entonces, es decir, definir cuál es la respuesta, definir cuál es el genotipo, definir si el genotipo va a ser aleatorio o fijo, y dependiendo de eso, se define como una ecuación y una fórmula, que es como funciona, como lo hemos escrito. Es decir, a partir de esa ecuación, una vez la ecuación ya simplemente se introduce en la parte de los modelos. Es decir, LM4, en este caso, usaría este código para ajustar el modelo número 1 en bloques, el número 3, algunas cosas que no hemos explicado todavía, el CRD, cuando el genotipo es, por ejemplo, fijo, entonces qué tipo de fórmula se está usando, ¿cierto? Lo mismo para extraer los efectos, entonces cómo se extraerían, por ejemplo, los bloops, cómo se extraerían, por ejemplo, los blues. Entonces, en caso de que se quiera ir en detalle a algún punto específico, se puede ir aquí. Puede ser un poco más complejo, sin embargo, es posible hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, cómo mirar los residuales, cómo hacer, por ejemplo, las comparaciones múltiples que estábamos mostrando ahorita.
Entonces, este tipo de cosas se pueden explorar acá. También lo mismo para, por ejemplo, las metodologías espaciales, lo que yo mencionaba, en caso de que se quiera hacer la metodología espacial. Todo está escrito en R, es decir, es necesario simplemente saber cuál es la librería que se está usando. Y aquí se va a encontrar, por ejemplo, en el caso de que cómo ajusto un modelo espacial, aquí en el caso de Mr. Bean, qué es lo que está haciendo detrás. Funciona de una manera similar, como con la parte de las ecuaciones, para definir cuál es el genotipo, si el genotipo va a ser fijo, aleatorio, perdón. Y este sería como tal la ecuación o lo que tendría que usar para ajustar un modelo con esta librería específicamente. Entonces lo mismo para hacer algunos chequeos que tenemos aquí, algunos gráficos. Entonces, en caso de que se quiera ir en detalle, se podría ir directamente aquí en la parte de la documentación del paquete. Listo. Bueno, sí, yo pienso que podríamos dejar por ahora hasta aquí. Con respecto a la instalación del paquete, pienso que podría ser una buena opción en caso de que hayan algunas personas que tengan dificultades para instalarlo. Podríamos programar una sesión extra durante esta semana, digamos como para resolver casos muy específicos de instalación. Entonces, no sé, se me ocurre que podríamos escribir por el chat si quisieran hacer esta sesión pues, para resolver preguntas de instalación, y de esa forma entonces podríamos programar algo de pronto para el jueves o para el viernes de esta semana, de tal forma de que la próxima sesión ya tengamos todos listos el paquete y pues podamos continuar haciendo, corriendo los ejemplos que Johan nos trae aquí en la presentación. Entonces sí, no sé, ¿qué opina Johan? Sí, me parece perfecto. Yo creo que hay que mirar de pronto la disponibilidad. Eso. La disponibilidad de ellos y sí que nos dejen saber. De hecho, en caso de que de pronto todos no coincidan en un mismo horario, de pronto reunirnos con algunos así independientemente. Exacto. Durante el día sería bueno. Entonces, Listo, sí, bien. yo creo que entonces así sería por hoy. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos, por asistir a este curso. Les deseamos que tengan un muy feliz día y nos veremos entonces en la próxima sesión o durante esta semana para resolver inquietudes con respecto a la instalación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.